buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de derivadas de orden superior en relación a las variables que pueden ser cruzadas. Por ejemplo, acá tengo una derivada segunda, ¿no? Acá tengo una derivada segunda, es decir, primero derivo de x y luego derivo de x, sería como una segunda derivada, ¿no? Que veíamos en cálculo 1. Acá hay otro problema que cuando plantea esto es la primera derivada de x y luego respecto de y. De la misma manera cuando dice la primera derivada de y, pero luego la segunda derivada de y, entonces esto es lo que conocíamos anteriormente como la segunda derivada. Y finalmente tenemos aquí f de y como derivada y segundo, la segunda derivada, pero ya respecto de x, de la función que ya estaba derivada, ¿no? Por ejemplo, dice sea f de x y z, x cuadrado logaritmo de y por, ¿no? X cuadrado por logaritmo de y por seno de z. Entonces, vamos a hallar f de x, f de x, y, f de x, z, ¿no? En primera instancia, posteriormente f de y x, f de y z y f de y o zz, ¿no? Y finalmente f de zx, f de zy y f de zz, ¿no? Por el tema del espacio y del tiempo vamos a seleccionar esta, la segunda derivada de x. Vamos a utilizar esta, si quieren, la cruzada de y z, y podemos utilizar esta otra que es x por z, ¿no? Entonces vamos a hacer, entonces la solución es hallar la primera derivada de x. Acá nos dice claramente halle la primera derivada de x, entonces la derivada de x va a ser igual a, primero tengo que ver el modelo, ¿no? X cuadrado por logaritmo neperiano de y por seno de z, derivado va a ser igual, ¿no? Esta es una f, una función de tres variables. Esto va a ser igual a una función de n, ¿no? O con la derivada de x al cuadrado derivado por el segundo sin derivar por el tercero sin derivar. Esa es una de las reglas de la derivación, ¿no? Más el primero sin derivar, el segundo derivado por el tercero sin derivar, ¿no? Más x cuadrado logaritmo neperiano de y por el tercero derivado. Entonces, esta es la derivada, porque recordemos que en cálculo 1 vimos que si yo tengo y está multiplicando u por b, entonces la derivada es u derivada por b más u por b derivado. Si tuviese una tercera variable más, entonces aumento una variable y obtengo la tercera derivada. Entonces, la derivada de la función respecto de x va a ser igual a la derivada de x. Entonces hemos dicho que esto se vuelve constante. Esto se vuelve constante y tengo la derivada de x que sería 2x por logaritmo neperiano de y por el seno de z. Luego tengo más y dijimos, si estoy derivando respecto de x, esta función que es una constante, ¿no? Porque hemos dicho que todo esto se vuelve constantes, o sea, las constantes son en este caso y y z, ¿sí? Entonces se vuelve cero, porque el logaritmo de una constante es cero. Entonces todo esto se vuelve cero y de la misma manera esto se vuelve cero. Entonces la respuesta es 2x logaritmo neperiano de y seno de z. Pero el ejercicio me dice halle la segunda derivada. Entonces dice la primera es x y la segunda es x. Entonces nuevamente tengo que volver a utilizar el modelo, ¿no? Por el tema del espacio sé que tengo que derivar 2x logaritmo neperiano de y seno de z más y otra vez la derivada de estos dos, pero que se vuelven cero. Entonces la derivada de esto va a ser 2, o sea, esto se vuelve cero entre estos dos casos, ¿no? 0 más 0, ¿sí? En la derivada de esto. Entonces acá sería solo 2, la derivada de 2x es 2,
2 logaritmo neperiano de y seno de z. Y esa sería la derivada doble, ¿no? Bueno, ya hemos hecho la derivada doble. Ahora vamos a realizar la derivada de y respecto de z de la función original, ¿no? Que es esta, ¿ya? Entonces, primero hallamos f de y, ¿no? Acá me dice halle f de y. Entonces, f de y el modelo, si no recuerdo, es este, ¿no? F de n, ¿sí? O sea, esto se aplica a x y z. Entonces, si yo quiero hallar f de y, miren, es la misma derivada, las tres derivadas en relación a esta regla. Y ahora, como estamos haciendo respecto de y, este se vuelve 0, ¿no? Entonces, 0 más, ahora sí, x cuadrado, ¿no? Como constante, y la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre y por el seno de z, ¿sí? Más, y aquí recordemos que z es una constante cuando estamos derivando el respecto de y, entonces más 0. Entonces la respuesta es x cuadrado dividido entre y seno de z, ¿sí? Eso sería. Pero el ejercicio me dice halle respecto de z. Entonces, f de y respecto de z, solo tengo que utilizar acá, ¿no? Entonces, como me dice respecto de z, esto se vuelve una constante, ¿no? Entonces, es como si esto fuese a seno de z. Y la derivada de una constante por seno de z es la constante y la derivada es coseno de z, ¿no? Porque la derivada del seno es coseno. Esto aquí viene en lugar a que, digamos, si yo tengo 2x, su derivada es 2, ¿no? Si yo tuviese 2 seno de x, su derivada es 2, pero la derivada del seno es coseno de x. Entonces pasa lo mismo en este lado, y por el tema del espacio vamos a anotar el mismo análisis, ¿no? Entonces, como dice de z, entonces esta es la única función que hay que derivar, y el resto se vuelve constante. Entonces, x cuadrado sobre y la derivada del seno, coseno de z. Y tengo la derivada final. La derivada final de y es y, o sea, la derivada de y luego de z, que es la derivada cruzada. Y la segunda derivada respecto de x, o sea, la segunda derivada de x y de x es esta. Y finalmente, vamos a hallar la derivada de f. Ya hemos hecho de y. Vamos a hacer una de estas de arriba, perdón. Haremos una de estas de arriba, tal vez la segunda de z. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Está bien? O sí, la segunda de z, porque no hemos hecho de esta columna. Entonces vamos a hacer la segunda de z. Por ejemplo, vemos que este es el modelo a seguir y quiero hallar la primera derivada de z. Para la primera derivada de z, estas se vuelven constantes. Perdón, acá vamos a borrarlo. Ahora se vuelve constante estas dos. Estas se vuelven constantes y esta se vuelve la función. Entonces, este es el modelo, ¿no? La derivada del primero, la derivada del segundo y la derivada del tercero. Porque dice, derive esto, pero primero respecto de z. Entonces, si yo derivo respecto de z, la primera se vuelve 0, porque la derivada es esta función, y todo se vuelve una constante, ¿no? Entonces, dice, si la derivada de x respecto de z es 0, ¿no? Lo mismo pasaría aquí, la derivada de y respecto de z también es 0, ¿no? Pero acá está la función a derivar, seno de z. Entonces, la función acá va a ser más x cuadrado logaritmo neperiano de y. Esto se vuelve una constante, esto es como multiplicar 3 seno de z, ¿no? Y la derivada es menos coseno, ¿no? Entonces, para terminar el ejercicio, estos dos, como les digo, se vuelven z porque es x y y, se vuelven 0, y acá tengo la parte entera que no la utilizo, y la derivada del seno es el menos coseno. Perdón, la derivada del seno es el coseno, ¿no? De la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces la derivada del seno es coseno de z y se acaba. Bueno, no se acaba porque me dice ahora halle f
la segunda de z, ¿no? La segunda de z. Entonces solo tengo que analizar esta función. Si bien puedo utilizar otra vez u derivado por b doble más u por b doble, pero para ahorrarme ese trabajo, esto es una constante y esta es la función a derivar, ¿no? Entonces la constante la mantengo porque es una constante como tal, y la derivada del coseno ahora sí es menos seno de z, pero el menos lo voy a colocar a este lado, ¿no? Y de esa manera he obtenido 3 derivadas, ¿no? Entonces ustedes pueden también como práctica encontrar las otras derivadas, ¿no? Ahora, ¿dónde el trabajo se agudiza? Cuando, por ejemplo, en este resultado, en f de z, en el examen o en la práctica, les pido ahora derive y, ¿no? Entonces, ¿qué significa que ahora derivas este? ¿No? Y estos dos se vuelven constante. Una vez que tengan el resultado, tal vez en el examen dice ahora derive x. Por eso se llaman de orden superior, porque primero deriva z, luego puede que derives y finalmente puede que derives x. ¿Ya? Bueno, espero que el video les haya gustado y bueno, les voy a seguir mandando videos para que ustedes también los puedan ver de la mejor manera. Bueno, muchas gracias.